Buenos días. En esta exposición será presentado un resumen de cada uno de los capítulos del libro Orientaciones académicas para la elaboración del documento recepcional. Estaremos presentándolo los alumnos de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila en modalidad mixta, Luz María Soto Mendiola y su servidora Guadalupe Lisset Rodríguez Gómez. Este documento de Orientaciones académicas para la elaboración del documento recepcional está dividido en 5 capítulos. El primero es el sentido formativo del documento recepcional. El segundo capítulo son los criterios básicos para la elección del tema y el planteamiento del problema. Estos son los criterios que los estudiantes tomarán en cuenta para dicho documento. El tercer capítulo son las características del proceso de elaboración. Es el conjunto de actividades referente al proceso en cuanto al proceso de esta información. El cuarto capítulo son el esquema, referente al esquema de trabajo que cada estudiante elaborará. Y el último capítulo es la estructura del documento recepcional, es la estructura del producto final, que en este documento va a ser recepcional, es concebido usualmente bajo la modalidad de tesis. El sentido formativo del documento recepcional. El documento recepcional que se propone en esta licenciatura es un ensayo de carácter analítico y explicativo en el que los estudiantes normalistas expresan una visión particular sobre un tema. El propósito fundamental de las actividades académicas de los estudiantes normalistas es desarrollar las capacidades de pensar, analizar, argumentar los sucesos o experiencias que han tenido para después en un futuro ellos ser capaces de enfrentarse a situaciones imprevistas como docente. Para la elaboración de este documento recepcional se trabajan diferentes competencias que forman parte de los rasgos del perfil de egreso. A continuación mencionaré 5 habilidades intelectuales específicas que se mencionan. La primera es posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la lectura. Esta es que se desarrolla en los estudiantes la habilidad de comprender, analizar y aplicarlo a la vida diaria o a su experiencia docente, a su vida real. La otra habilidad intelectual es que expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección. Esto es muy importante que menciona que es en forma escrita y en forma oral, manifestando su pensamiento, que aprende a describir y argumentar sobre todo también. Entre otras de las habilidades intelectuales está en que plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales, generando respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencia. Es capaz de solucionar situaciones imprevistas y también instruye a los alumnos a hacer lo mismo. Entre otras de las habilidades intelectuales tenemos la disposición y capacidad para la investigación científica. Esto es una reflexión crítica, plantear posibilidades y consecuencias. La última de las habilidades se refiere a que localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, es decir, no solamente escrita, libros, sino que también material audiovisual. El capítulo 2 menciona los criterios básicos para la elección del tema y el planteamiento del problema. Para orientar la decisión acerca del tema que el estudiante va a desarrollar en su documento recepcional, conviene retomar las situaciones o experiencias que se han planteado durante el primer periodo del taller de diseño para promover la discusión. Esto se refiere a que el problema o el tema que conviene ser trabajado, menciona en este documento, es que sea una experiencia en la que haya que argumentar,
que haya que fundamentar, que haya que explicar el porqué del trabajo realizado, o de lo contrario, elaborar un análisis más profundo y mejorar en esa experiencia. Existen criterios básicos para precisar el tema y decidir en qué línea temática se inscribirá. Aquí nos menciona 3 líneas temáticas para decidir sobre el tema en el que se va a trabajar. Tenemos a los adolescentes y sus procesos de aprendizaje, análisis de experiencias de enseñanza, gestión escolar y procesos educativos. La primera línea, que se refiere a los adolescentes y sus procesos de aprendizaje, menciona este documento que se trata de observar a los alumnos, a los estudiantes, dentro y fuera del aula. Se trata de dialogar con ellos y conocerlos en cuanto a su proceso de aprendizaje, analizarlos, observarlos, cómo aprenden. Otra de las líneas temáticas es análisis de experiencias de enseñanza. Estas se refieren a las experiencias que quisiéramos replantear, analizar en los temas de español, matemáticas. Nos menciona el documento que en las funciones del lenguaje, en el caso de inglés. Se estudiarán estrategias de enseñanza del docente en formación y además del plan de estudios. Este análisis permite a los docentes conocer a los estudiantes, ver las estrategias que están utilizando y además conocer en mayor profundidad el plan de estudios. Las experiencias de trabajo docente pueden ser actividades orientadas al tratamiento de un contenido difícil, el tratamiento de temas o contenidos secuenciados, el tratamiento para un mismo contenido con actividades diversas o grupos distintos, actividades orientadas al fortalecimiento de las necesidades básicas de aprendizaje, experiencias obtenidas mediante el desarrollo de una modalidad específica de propuesta didáctica. Este análisis de experiencias nos permitirá conocer y analizar de por qué alguna situación haya funcionado o no, replantearnos y mejorar. La última línea temática que se menciona en este documento es la gestión escolar y procesos educativos. Esto se refiere a la repercusión que tienen las gestiones escolares en el proceso educativo de nuestros estudiantes. En este punto es analizar y reflexionar sobre nuestra participación como docente en estas gestiones escolares, estas gestiones que afectan directamente al plantel y a nuestros estudiantes. En esta línea se pueden desarrollar temas tales como la organización de los profesores en la escuela secundaria para fortalecer el trabajo académico de los alumnos, el papel que juegan los alumnos de la dinámica escolar y del aula, las situaciones problemáticas del contexto local que influyen en la vida cotidiana de la escuela, la participación de los padres de familia en las actividades educativas de los adolescentes, la respuesta de la escuela secundaria a la diversidad cultural y social de los estudiantes. Estas gestiones escolares en la que participan los padres, en la que participan los docentes, es en la manera que responden, son situaciones en las que repercuten directamente. Entonces nosotros como docentes debemos participar en estas gestiones. De hecho, en los formularios que tenemos en la revisión de nuestras prácticas, viene el punto de la participación de nosotros como docentes en esta gestión escolar. Es muy importante conocer a nuestros alumnos y trabajar de acuerdo al entorno en el que ellos viven. Con respecto a este punto de precisar el tema y decidir en la línea temática, yo estaba pensando con respecto a mi experiencia personal
en cuanto a la gestión escolar y procesos educativos. En mi experiencia personal, no, los problemas en cuanto a la situación de inglés, aparte, bueno, pueden ser gramaticales, de vocabulario, en el que se puede hacer un estudio, un análisis de cómo hacer este proceso de presentación para ayudar al aprendizaje de nuestros alumnos. Pero en cuanto a mi experiencia, yo tuve una situación muy importante en la que conocer el inglés, no sino gramaticalmente o vocabulario, sino el por qué aprenderlo o el porqué del inglés en nuestras escuelas. Ese es un punto muy importante, que alguna vez yo tuve una experiencia de hacer una encuesta y en la que los alumnos expresaron la idea de que yo no sabía la importancia del inglés. Entonces, pensando en estos puntos en la gestión escolar, en el que habla de la participación de los padres de familia en las actividades educativas de los adolescentes. Tal vez yo seleccionaría este tema de la participación de los padres, porque inglés siempre ha sido una clase extra, una clase que la toman como de menor importancia y no hay mucho apoyo de los padres. Supongo yo que ellos creen que a lo mejor tienen que saber inglés para poder apoyar o ayudar a sus hijos. Entonces, tal vez la línea temática que a mí me interesaría sería esta de gestión escolar, en la participación de los padres de familia, pero en la clase de inglés, sobre la importancia de esta. El siguiente capítulo que terminará de explicar mi compañera Luz María Soto Mendiola son las características del proceso de elaboración. En este capítulo se menciona que para elaborar el documento recepcional no hay un solo método científico, no existe un solo procedimiento con los elementos como el marco teórico, la hipótesis o la bibliografía. Dice que los investigadores han desarrollado estos tipos de documentos, pero cada uno depende de las características del objeto de estudio. Es por ello que los normalistas van a tener esta opción de cada quien de desarrollar su trabajo final de acuerdo a su objeto de estudio. Aquí nos menciona, dice, los rasgos que distinguen al documento recepcional de los trabajos que en general se han realizado en las escuelas normales están relacionados con el proceso de elaboración que cada estudiante siga en función del tema elegido, del tipo de información que utilice y las formas de organizarla y presentarlo por escrito. Entre las características del proceso de elaboración tenemos los espacios donde se elabora el documento recepcional. Estos espacios son la escuela secundaria y la escuela normal. En la escuela secundaria es donde nosotros como normalistas tenemos la oportunidad de observar, experimentar, ver, recopilar la información de las actitudes y de la vivencia y de la manera en que los estudiantes trabajan y maestros también trabajan. Este es uno de los espacios en donde se recopila y se elabora este documento recepcional. Otro de los espacios es en la escuela normal. Entre las opciones para recopilar información o para realizar este documento recepcional en la escuela normal están las investigaciones de los propios alumnos, está la biblioteca, está la asesoría individual del maestro asesor, y el trabajo autónomo de los mismos estudiantes. Otro de los puntos de las características para el proceso de elaboración está la información sobre el tema. Es muy importante que el alumno tenga bien definido el tema, de qué se va a tratar, para qué lo va a realizar de ese tema, para qué se va a enfocar en eso, cuáles son los objetivos de tener esa información y aparte tener bien identificado
las fuentes de información de dónde va a requerir, que va a requerir para poder hacer este documento. Tenemos aquí revisar programas y materiales, seleccionar los textos que sean efectivamente útiles, necesarios y pertinentes en relación con el tema a analizar, revisar de nueva cuenta el expediente personal y el diario de trabajo que los estudiantes fueron elaborando durante los semestres anteriores. Mi compañera Luz María Soto va a continuar con la siguiente información. Buenas tardes, mi nombre es Luz María Soto. La precisión de los aspectos a analizar. Para determinar los aspectos que se analizarán en el documento recepcional, es indispensable contar con información básica sobre el tema. Esta información es acerca de las características de los adolescentes del grupo. ¿Cuáles serían estas características? ¿Qué es lo que le gusta a los adolescentes? ¿Qué les disgusta? Sus estilos de aprendizaje. Les gustan actividades donde ellos puedan visualizar los objetos, o si les gusta manipular objetos al momento de estar realizando las actividades. Las condiciones en que se realiza el trabajo. Al momento de estar ellos trabajando en el aula, ¿en qué condiciones se encuentran? Si es un número de 40 alumnos, ¿cuentan con el espacio suficiente para moverse dentro del aula? Si dentro del aula se tiene clima, si se tiene calefacción, si se tienen las condiciones necesarias para que el alumno trabaje con el único fin de aprender. Para elaborar el documento recepcional es indispensable plantearse preguntas, no solo al inicio, sino durante el proceso de elaboración, para precisar los aspectos que serán analizados y que darán contenido al documento. Es necesario que antes de realizar el documento, el alumno se cuestione acerca de todas las observaciones realizadas, las observaciones y prácticas realizadas durante los 4 años que ha estado en la escuela y practicando con los alumnos de secundaria. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que es necesario mejorar? ¿Qué más se puede hacer por los alumnos? ¿Sus áreas de oportunidad cuáles son? Es muy importante cuestionarnos siempre para de esa manera saber cuál es el tema que vamos a elegir para nuestro documento recepcional. La recolección de la información y los recursos para obtenerla. La base para el análisis de los resultados de la práctica educativa, la información que los estudiantes normalistas obtienen mediante el estudio sistemático, la observación, el diálogo con los adolescentes, con los padres de familia, con el tutor y con los directivos de la escuela secundaria, así como el trabajo en el aula y en la escuela y la reflexión sobre su propio desempeño. ¿De qué manera vamos a obtener la información que necesitamos para hacer nuestro documento recepcional? Como ya lo decíamos anteriormente, por medio de cuestionamientos en nuestro trabajo, en nuestras observaciones, en nuestras prácticas, y como aquí mismo lo dice, por medio de estar platicando muchas veces con el maestro de grupo o con el tutor, ¿verdad? Acerca de qué es lo que ven los alumnos, en qué están fallando, qué les falta. O de igual manera podemos también platicar con los directivos de la escuela, ¿verdad? Cómo se ve de manera general al grupo, en qué se le puede ayudar. La sistematización de la información. La sistematización de la información para elaborar el documento recepcional implica las siguientes acciones: valorar la información y seleccionarla, clasificar la información, responder a las preguntas planteadas inicialmente. Tenemos, desde el tiempo que tenemos practicando como en las escuelas secundarias, es muy importante que clasifiquemos la información. ¿Cuál es la información que nos va a ayudar
para nuestro documento recepcional y cuál es la información que definitivamente tenemos que desechar, dependiendo del tema que hayamos elegido para nuestro documento recepcional. Capítulo 4. El esquema de trabajo. Es necesario elaborar un esquema de trabajo que deberá contar con los siguientes elementos: el tema o problema y su ubicación en la línea temática. ¿Qué tema vamos a elegir para nuestro documento recepcional? De acuerdo a las observaciones realizadas, ¿qué fue lo que nos llamó más la atención en cuanto a los alumnos? De manera que vamos a desarrollar nuestro tema en relación a ello. Los propósitos, ¿con qué propósito nos vamos a enfocar en ese tema? ¿En qué va a ayudar al alumno? El que nosotros hagamos nuestro documento recepcional con referencia a ese tema. Lo que se sabe sobre el tema. Lo que ya sabemos porque lo hemos observado en todas nuestras prácticas que hemos tenido en la escuela, lo que hemos investigado acerca del tema por medio de diferentes fuentes, lo que hemos investigado, como ya lo decía anteriormente, por medio de los directores, el maestro de grupo, el tutor, el maestro de inglés. Las preguntas que se pretende responder, como decíamos al principio, nos tenemos que hacer diferentes cuestionamientos, ¿verdad?, para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Y al mismo tiempo, nosotros mismos nos tenemos que responder qué es lo que vamos a hacer y qué actividades tenemos que realizar para desarrollar este trabajo y qué fuentes tenemos que buscar, tenemos que investigar para poder encontrar información que nos pueda ayudar a desarrollar ese tema. Sobre todo, lo más importante, que nos pueda ayudar para apoyar al alumno o a los alumnos o al grupo, que eso es lo más importante. Capítulo número 5. La estructura del documento recepcional. El documento recepcional debe de tener una estructura mínima que debe de ser principalmente la introducción. La introducción viene acerca de lo que se va a tratar el tema en esta introducción. ¿De qué se va a tratar? De los problemas a los que se ha enfrentado el estudiante al momento de realizar esta investigación y qué es lo que ha hecho para solucionarlos. El tema de estudio, sobre qué se va a tratar este documento recepcional. ¿Qué fue lo más importante para el estudiante normalista que vio en los alumnos de secundaria para llevar a cabo esta investigación sobre este tema? El desarrollo del tema. Allí es donde el estudiante normalista es donde va a tratar de solucionar ese tema, ese problema que él encontró en los estudiantes de secundaria, o ya sea en el grupo o puede ser también en la escuela, ¿verdad? No solamente en el grupo, puede ser en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para ayudar, apoyar, a resolver para la solución de ese tema o de ese problema? Aquí es donde va a estar desarrollando el estudiante normalista qué es lo que se tiene que hacer para lograr solucionar ese problema. Y al final, después de desarrollarlo, tiene que llegar a una conclusión. Tiene que llegar a la conclusión, ¿qué es lo que voy a hacer? Como estudiante normalista, ¿qué es lo que voy a hacer para tratar ese tema
o para tratar ese problema. ¿Qué actividades tengo que realizar o qué es lo que tengo que hacer para mejorar? También aquí se tienen que anexar la bibliografía, donde consultó el estudiante normalista, donde consultó, ¿verdad? Para, aparte de investigar en la escuela, con los alumnos, con los directores, con los maestros, ¿dónde más investigó? ¿Con qué autores se apoyó sobre este tema? ¿Qué autores hablan sobre este tema? Él tiene que poner en la bibliografía de estos autores. Características de la presentación. Las principales características que deben cuidarse de los documentos recepcionales son su legibilidad, que sea un documento que se puede leer, que se entiende al momento de estarlo leyendo, que no sea un documento que muchas veces lo empezamos, pero pues no sabemos, ¿verdad?, de qué se trata, porque no está escrito de una manera concisa y entendible o legible, ¿verdad?, como lo dice aquí. Su coherencia argumentativa. Que todo lo que está hablando el estudiante sea de una manera coherente, ¿verdad? Como ya lo decíamos anteriormente, que la persona que lo está leyendo no diga, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? O sea, no entiendo, o sea, no está hilando, ¿verdad? Las palabras o las oraciones, o me pone una cosa aquí y acá me le cambia, ¿verdad? Que tenga una coherencia y sobre todo que tenemos que argumentar. Todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que argumentar, ¿verdad? O que fundamentar por qué lo estamos haciendo, a qué se debe. Yo estoy explicando esto por esto, ¿verdad? Otra característica de la presentación es la fluidez y claridad en la exposición de las ideas. Que el estudiante normalista tenga esa facilidad para expresarse de una manera fluida. Que sea, como ya decíamos anteriormente, de una manera coherente. Que sea claro en sus ideas. También se sugiere tomar en cuenta algunas recomendaciones, como la extensión del documento recepcional. La extensión del documento recepcional y los apoyos gráficos, las características y las tipografías. El documento recepcional no debe de ser mayor, debe ser mínimo de 40 cuartillas. Mínimo. Podemos hacer más cuartillas, pero menos de 40 cuartillas no. Pueden ser 50, 60, pero dice mínimo 40 cuartillas. Los apoyos gráficos es aquello, ¿verdad? Las gráficas o el material que el alumno normalista va a incluir, el estudiante normalista va a incluir en su presentación. Y las características, ¿verdad?, de esa presentación